datos agrupados, construíamos entonces la media como una media ponderada. Y acá entonces en la población definimos entonces esa media ponderada, pero desde un punto de vista general, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la población, y por lo tanto su formato era exactamente igual, ¿sí? Y simplemente definíamos entonces esa media como la suma, ¿no es cierto?, de cada uno de los valores que tomaba la variable aleatoria discreta y se multiplicaba entonces por su función de cuantía evaluada en ese valor de X, y después se sumaban todos esos productos, ¿sí? Y eso entonces era la media. Y la varianza está definida entonces como el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. ¿Sí? Vamos a emular esto ahora y lo vamos a llevar entonces a un nivel un poquito más superior. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando las variables son continuas, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿no es cierto?, que una variable aleatoria va a ser entonces una variable aleatoria continua, siempre y cuando el recorrido ya no es un conjunto finito como este, ¿no es cierto?, que puede tener dos valores, o 3, o 15, o 20, ¿no es cierto?, o 1000, sino que es infinito. Y en particular, ¿no es cierto?, es un infinito que tiene que ver entonces con uniones, intersecciones o intervalos completos, ¿sí? Dicho eso, entonces vamos a tomar entonces lo que hemos hecho para el caso de las variables aleatorias discretas y las vamos entonces a llevar al caso continuo siguiendo la misma estructura algebraica, ¿sí? ¿Y cuál es esa estructura algebraica? Tomamos una variable aleatoria continua, le asignamos una función que le vamos a poner un cierto nombre, que en el caso discreto se llamaba función de cuantía. Después vamos a tomar otra función que le vamos a llamar, que en el caso discreto le llamaba función de distribución, y vamos a tomar la medida de probabilidad entonces que va a estar definida o bien por la primera función o la segunda función que definió, ¿ya? Esa es más o menos la estructura entonces que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a repetir y reiterar entonces lo que hicimos para el caso discreto, ¿ya? Muy bien. Entonces no olviden que estamos trabajando ahora con la población. Y ahí tenemos entonces, tenemos una variable aleatoria continua, le asociamos una función que vamos a llamarle función densidad y que curiosamente satisface la misma propiedad, ¿no es cierto?, que la función de cuantía, ¿no? Tiene que ser una función mayor o igual que 0. Pero acá como los valores que toma la variable aleatoria X está dentro de un intervalo, entonces ya no podemos sumar sobre todo esos intervalos, sobre todo los valores de ese intervalo, porque son infinitos, ¿no? Así que por lo tanto lo que hacemos es transformar esa suma finita, ¿no es cierto?, en una suma de Riemann, y lo que obtenemos entonces es una integral. ¿Vale? Así que ahora entonces nuestra función densidad, que su homólogo en el caso discreto era la función de cuantía, satisface en esencia lo mismo, ¿sí? Entonces en el fondo, si uno lo graficara, ¿no es cierto?, como es una función positiva, tiene que estar por sobre el eje X, porque todas las funciones que están por sobre el eje X son positivas, ¿no? Por lo así, ¿sí? ¿Qué sería entonces la función igual f de X? Y supongamos que el dominio estuviese entre A y B, entonces el valor, ¿no es cierto?, de esa integral significa entonces que el área bajo la curva, ¿no es cierto?, tiene que ser exactamente igual a... Sí. El área bajo la curva tiene que ser exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Eso lo calculábamos con barro, si no me acuerdo. ¿Haremos algo similar a eso? ¿No? Claro, bueno, ahí vamos a utilizar toda nuestra herramienta, ¿no es cierto?, de la integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, es la antiderivada del valor más grande menos la antiderivada del valor más chico. ¿Sí? Bueno, pero eso es lo que tenemos. La segunda función que era la que representaba entonces la tercera columna de la tabla de frecuencia, que era la frecuencia relativa acumulada, que también le vamos a llamar entonces función de distribución en este caso, es simplemente integrar hasta un cierto valor. Es decir, eso que está ahí,
vendría siendo entonces f evaluado en el punto x0. ¿Sí? La Pero- función de distribución evaluada en el punto x0. ¿Se entiende o no? f evaluada en x0. Claro, f mayúscula ahora. ¿Sí? La función, pero no se suponía, o no sé, quizás estoy pensando mal, pero no se suponía que una integral no puede medir solamente un punto, sino medir un tramo. Entonces si medimos el punto de x0. No, pero mira cómo está definida la función f sub x. Mayúscula. Es la integral desde menos infinito hasta el valor, hasta el valor a. Entonces acá estamos integrando desde menos infinito, que acá suponemos que se hace, de aquí para acá es 0. Claro. Así que integra desde a hasta x. x0. Y ese valor entonces es lo que llamamos f de x. Ese pedacito de área, ¿no es cierto?, es lo que va a ser entonces nuestra función distribución. Porque en el fondo es una suma, ¿no es cierto?, de todas las evaluaciones del f minúscula, ¿no es cierto?, hasta el valor x0. ¿Sí? Y que viene a representar esencialmente lo que hacíamos, ¿no es cierto?, para encontrar la frecuencia relativa acumulada. Porque sumábamos hasta una cierta clase. Acá sumamos, entre comillas, ¿no es cierto?, hasta un cierto valor x0. Claro. ¿Estamos de acuerdo usted? Sí. Finalmente, ¿no es cierto?, definimos una medida de probabilidad que va a ser exactamente igual ya no a la función densidad, sino que va a ser exactamente igual a la función distribución. Es decir, cuando tenemos una variable aleatoria continua no podemos calcular la probabilidad de que x sea igual a un cierto valor, sino que calculamos la probabilidad de que x sea más chico que un cierto valor. ¿Sí? Y por eso entonces se iguala, ¿no es cierto?, a la función distribución. Cosa que no ocurría, ¿no es cierto?, para el caso discreto, porque allí la medida de probabilidad era la probabilidad de que x tomase un valor a, y esa era la función de cuantía evaluada en el punto. Vamos a ver cuando vamos a estar trabajando con variables aleatorias continuas, va a estar definido. Cuánto sea continuo. Sí, pero Es que son funciones, la ¿no? función indicatriz te lo va a decir. Es decir, tú miras el dominio. O sea, claro. Si el dominio es un intervalo, significa entonces que estás trabajando con una variable aleatoria continua. Ya, pero Si tu dominio es discreto, o lo más Unidades. enumerable, entonces tu función o tu variable aleatoria va a resultar ser discreta. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Pero entonces en ese sentido de las discretas nosotros podríamos, como con la regresión, lo que uno hace con la regresión lineal es generar esa función para poder después hacerla como continua. No. Acá, ¿Podríamos hacerlo? no. Lo que estamos acá diciendo es que las variables aleatorias te están describiendo cómo se distribuyen los datos. No tiene nada que ver cómo se relacionan las variables. Ya. ¿Está bien? Acá es cómo se distribuyen los datos. Dónde está más densificado, en qué parte está más vacío, etc. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy entendiendo más o menos, Sí. pero Pero no tiene nada que ver con regresión. ¿No? Nada que ver con regresión. Regresión lo que hace es relacionar, ¿no es cierto?, dos variables. ¿Sí? Muy bien, acá nuevamente definimos la función indicatriz que vamos a entender entonces como 1 si el valor de x está en el conjunto A y va a tomar el valor 0 si x no está. Y observamos, ¿no es cierto?, esto es muy importante esta observación, que para el caso continuo, ¿no es cierto?, la probabilidad de que x sea menor o igual que a es la función de distribución de x evaluada en el punto A. ¿Ya? Eso lo vamos a utilizar muchísimo cuando veamos los intentos de demostración. Muy bien. Veamos algunas funciones de densidad. La primera es la función de densidad uniforme. ¿Ya? ¿Cuál es su émulo, ¿no es cierto?, en este caso, en el caso discreto? Es, por ejemplo, si yo tengo 10 esferitas numeradas del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de que saque la 8? Un décimo, ¿no? ¿Saque la 5? Es decir, es 1 digo por la cantidad de esferitas. Bueno, acá sacar un número que está entre el intervalo A, B va a ser entonces igual a 1 dividido no por la cantidad de números que hay en el intervalo A, B, sino que por el ancho del intervalo A, B. por el ancho. ¿Está bien? Ya. ¿Se entiende lo que es el ancho, ¿no es cierto? Sí, la distancia Es decir, entre la ahí. diferencia entre el más grande y el más Pequeño. ¿no es cierto? Eso entonces es el ancho. ¿Sí? Y esa sería entonces la emulación, ¿no es cierto?, que hacemos entonces para el caso de esta función de densidad que llamamos la uniforme. ¿Sí?
su símil, ¿no es cierto?, sería entonces lo que yo les acabo de relatar, ¿no? ¿Sí? Nuevamente entonces tenemos la simbología que está descrita acá, ¿no es cierto?, que va a significar para nosotros que X se va a distribuir uniforme en ese intervalo A, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que sería gráficamente esa función? Sería una cosa así. Lo graficáramos. Está grabado. Este sería el eje X. Ahora con el dedo Y sin. por aquí entonces Si no viste. hay una recta paralela al eje X. Aquí está el valor A. Ah, para acá. Aquí está el valor B. Así, De aquí para allá se hace así 0. De aquí para acá también se se hace puede mover 0. fácil. Y esta altura es 1 partido por B menos. Me compré uno de hecho solamente. Es decir, es un rectángulo, ¿no es cierto?, en donde la altura es 1 partido por B menos A y el ancho tiene que ser, por supuesto, B menos A para que el área sea 1. ¿Ven? Para que el área sea 1. ¿Ven? Esa sería más o menos la gráfica de esa función. La segunda función es la que tenemos acá, ¿no es cierto?, que es la función de densidad exponencial, en donde está descrita de esa forma, ¿no es cierto?, como lambda por L a una lambda X, y el X entonces acá fluctúa entre 0 e infinito. Bueno, acá ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en el caso anterior, los valores que puede tomar X son todos los números que están en el intervalo A, B. Por eso es continuo. En este caso que está acá, ¿no es cierto?, nuevamente entonces son todos los valores que están en el intervalo 0, infinito. Nuevamente un intervalo, por lo tanto, por esa razón es continua. ¿Sí? Y nuevamente vamos a denotar, bueno, con el lambda por supuesto tiene que ser positivo, y esta notación, ¿no es cierto?, va a significar para nosotros que X tiene como asignada, ¿no es cierto?, la función densidad exponencial de parámetro. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, que ese lambda entonces sea un número positivo, porque si no, la función sería negativa, ¿no? Y una de las condiciones para que sea función de densidad es que la función tiene que estar por sobre el eje X, tiene que ser positivo. Entonces, la gráfica es más o menos así. Esa es la curva, ¿no es cierto? Y acá corta al eje X, ¿no es cierto?, cuando X vale 0. ¿Cuánto vale esa función cuando X vale 0? No, ahí. Arriba. ¿Sí? Dame la X por 0 y dígame cuánto les da. No puede ¿Cuánto? llevarse lambda. Si la Y hacia atrás, Sí. con la negativa, ¿no es cierto?, es 0. ¿No es cierto? Esa es entonces la gráfica entonces de esa función. ¿Ya? Finalmente, una tercera función es la función densidad normal, ¿ya?, que va a depender entonces de dos parámetros, de la media mu y de la varianza sigma cuadrado, y tiene una forma gráfica que es la que ustedes seguramente ya conocen, ¿no es cierto?, que se llama la campana Gauss, que tiene esta forma, ¿no? Acá está el eje X, y así. Y es simétrica con respecto a un eje de simetría que está precisamente en corta al eje X, entonces mu. Por lo tanto, entonces es la recta X igual a mu. Ese es su eje de simetría. Así que por lo tanto, entre ellos, ¿no es cierto?, hay un reflejo, ¿no es cierto? Si yo reflejo esta parte, o sea, si yo doblara esto, ¿no es cierto?, esta parte con esta parte coinciden completamente. ¿Sí? Así que por lo tanto tenemos esta vinculación, y es entonces una curva simétrica, precisamente en el punto último abismo. Ahora, cuando el mu valga 0 y el sigma valga 1, diremos que se va a distribuir normal estándar. ¿Sí? Es como lo más básico que podemos encontrar. ¿Sí? Mu igual 0 y sigma igual a. Fíjense entonces que acá
el x puede tomar cualquier valor en la recta numérica. ¿Sí? Es en toda la recta. Desde que viene a infinito hasta infinito. Muy bien, esas son entonces las principales funciones de densidad que uno puede encontrar en cualquier trabajo estadístico, pero evidentemente hay infinitas, ¿no? Uno puede crear un montón de otras. Así que por lo tanto, pero estas son más o menos las más nada en polares. recurrentes, ¿no? Y efectivamente las podemos encontrar con mucha regularidad, ¿no? En esta curva, ¿no es cierto?, uno la puede vislumbrar, ¿no es cierto?, si usted hace el siguiente ejercicio, ¿no es cierto?, que es tomar una tabla, ¿no es cierto?, un madero, y ponen acá clavos. Y la distancia de los clavos tiene que ser un poquito más grande, ¿no es cierto?, que las pelotitas por las cuales van a lanzar. ¿No es cierto? Está poniendo esta. Etcétera, ¿no es cierto? Y por acá entonces van metiendo entonces algunas pelotitas, algunas chocan en un clavito, pasan el otro, y se van a ir distribuyendo. Y la forma de distribución más o menos así. Tiene esa característica, ¿no? Que las sarnas, ¿no es cierto?, las tienden, ¿no es cierto?, a contraer precisamente más bien en el centro, y en las colas, ¿no es cierto?, comienzan a ver mucho menos, ¿no es cierto?, que en el centro mismo, ¿sí? Se comienzan a concentrar allí. Más o menos como entre menos sigma y más sigma, sigma siendo la varianza, ¿no es cierto?, entre menos sigma y sigma está como el 60% de los datos. El resto se reparten en las colas, ¿ya? Nuevamente entonces definimos una medida de centralidad. Recordemos que para el caso discreto nuestra esperanza en un momento o media, que llamamos la esperanza de x, era x por la función de cuantía evaluada en x, en donde x tomaba todos los valores, ¿no es cierto?, que nosotros le asignamos, en un número finito, ¿no? ¿Sí? Entonces en este caso, si ustedes, para el caso discreto, cambian la suma por la integral, ¿no es cierto?, tienen la misma estructura algebraica, ¿sí? Y por lo tanto entonces queda descrito entonces de esa manera. Como entonces le vamos a llamar a eso entonces en primer momento la esperanza matemática o media de la variable aleatoria continua, y que tiene entonces la misma notación que vamos a utilizar para el caso discreto, ¿sí? La E que hace referencia a la esperanza matemática, es decir, qué es lo que espero que ocurra, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia, ¿no? El momento de orden R es lo mismo, ¿no es cierto?, que la esperanza matemática, salvo que la primera X, esa está elevada entonces al orden del momento que yo quiero. ¿Sí? Si quiero el segundo momento, entonces AR vale 2. Si quiero el tercer momento, entonces AR vale 3. Y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, la varianza, ¿no es cierto?, de X es, como lo hicimos para el caso discreto, es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Esas son entonces nuestras nociones de medidas de dispersión y medidas de centralidad. Observen que nos hemos focalizado exclusivamente, ¿no es cierto?, en una medida de centralidad y una medida de dispersión, que es la varianza, ¿sí? Y en la medida de centralidad es la medida ponderada, ¿sí? Muy bien. Una de las propiedades entonces que tiene esta medida, ¿no es cierto?, precisamente que como la esperanza está definida o bien como una suma o bien como una integral, tanto las sumas como las integrales tienen una propiedad que son lineales. ¿Sí? Entonces la suma de sumas, ¿no es cierto?, es la suma de las sumas. Y la integral de una suma es la suma de las integrales. Y si tengo una constante que está multiplicando a lo que está dentro de la integral, sale fuera de la integral, lo mismo pasa con la suma. Así que por lo tanto,
la esperanza de AX más B es A veces la esperanza de X más B. ¿Sí? La varianza de una constante, por supuesto, una variable aleatoria que es constante siempre, ¿no es cierto? No tiene variabilidad, ¿no es cierto? Así que por lo tanto la varianza es cero. ¿Sí? Y la varianza de A por X, el A sale fuera, ¿no es cierto?, como al cuadrado. No sale entonces como A, sino que sale A al cuadrado. Veamos entonces cómo demostramos esto. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que la varianza de cualquier variable es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Eso es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Así que la varianza de AX más B sería entonces la esperanza de AX más B al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de AX más B. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Se entiende bien o no? Sí. Entonces, calculemos la esperanza de AX más B al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Expandamos Sí. el cuadrado binomio. A cuadrado, X La cuadrado. esperanza de A cuadrado X cuadrado más Más 2AB 2AB por X más cuadrado. B cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Apliquemos la linealidad. Esto sería entonces igual a cuadrado por la esperanza de X cuadrado más 2AB por la esperanza de X más B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Eso es aplicar entonces la linealidad de la esperanza. Veamos qué pasa con la esperanza al cuadrado de X más B. Eso está al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería A por la esperanza de X, aplicando la linealidad, más B al cuadrado. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces lo que haría entonces, si le vamos al cuadrado, eso sería A A cuadrado cuadrado, B cuadrado. por la esperanza de X, más 2AB por la esperanza de X, ¿no es cierto? Más B al... Profe, una pregunta. ¿Perdón? ¿Ese esperanza no está al cuadrado o sí? Sí, ahí está el cuadrado. No, pero la Es esperanza igual a cuando que sale de esto. abajo. Porque dijo A cuadrado, esperanza de X en el final. Pero ¿Perdón? el primer factor es A. Ah, sí, Ese, sí, Claro. eso. tal cual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Ahora hagamos la diferencia entre S y S. Ahí se ¿Ven? borra. Entonces, la varianza de X más B entonces sería igual entonces a A cuadrado tiene un factor común, factor de la esperanza de X cuadrado menos la esperanza al cuadrado de X. ¿Están de acuerdo? Sí. Después nos queda 2AB por la esperanza de X menos 2AB por la esperanza de X. Se van. Se va. Más B cuadrado menos B cuadrado Se van. se fue. Así que nos quedó esto. ¿Y qué es lo que es eso? La varianza La de varianza. Eso entonces es A cuadrado por la varianza. ¿Qué es lo que queríamos entonces probar entonces? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que ahí tenemos entonces las dos propiedades importantes de la esperanza y de la varianza. Bueno, uno puede calcular, por ejemplo, qué pasa cuando X es un uniforme, cómo se calcula su esperanza y su varianza. Así que la primera cosa que vamos a hacer es ejercitar eso, para recordar un poco entonces nuestras técnicas de integración, ¿no? Entonces vamos a ejercitar. Vamos a mostrar entonces pruebe primero que si X se distribuye uniforme a coma B, entonces la esperanza de X es A más B medios y la varianza de X es
A más B partido por al cuadrado, B menos A partido por 2, ¿no es cierto? Al cuadrado partido por 2. Y segundo, si X se distribuye exponencial de parámetro lambda, entonces la esperanza de X es 1 partido por lambda, la varianza de X es 1 partido por lambda al. A ver, demostremos eso usando entonces nuestras nociones entonces de integración para que vayamos entonces recordando y utilizando un poco la memoria de las integrales más importantes. Aunque vamos a escribir entonces algunas integrales que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Veamos si acaso lo podemos hacer. Tenemos el ¿Perdón? ¿Qué cosa? A por X elevado a N es A por X a la N más 1 X por N más 1. Se me queda la lente, no gana. En verdad es la integral de una potencia. La otra es la integral de una potencia, de una exponencial. No estaba pescando nada, perdón, que sigo Yo juraba que está ahí. No, yo estaba haciendo una encuesta para el sindicato. No, sí, caché, sí, está, yo estaba así como... Ya Gonzalo, confiamos en ti. Yo necesito la batería que claro. Yo necesito el baldo. Ah, el vuelto. Ya Cristian, vamos por tu 99%. Confiamos en tu conocimiento. Yo le tengo fe, weón. El Yo le tengo apunte de fe. materia que te Yo sí le tengo fe. 99. Esto es muy simple para mí. Me da Ni lata. siquiera me acuerdo. Me da lata. Soy demasiado. El Bojamontes, po. El vagabundo. Yo le voy a dar clase en el doctorado. ¿Cuál? Hagamos como que. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo dijo que decía? Como dijo que decía. El que está de pie es porque lo va a explicar, ¿verdad? Lo va a hacer en la pizarra. No. Implica Es igual a más Y B. implica la esperanza. Implica que la esperanza de X es igual a A más B. Una E con dos rayitas. Es igual a A más B partido por 2. ¿Tú sabías que si te conectado a los AirPods del teléfono y te llega WhatsApp, te lo lee Siri? ¿Tú sabes eso? Sí se puede, pero te lo podéis programar y lo del Ah, programa. no, yo no lo he como hecho, o sea, como que no lo terminé. No me De alcanza repente estaba para con los audífonos y empezó a leer los mensajes de WhatsApp. no me alcanza para informar. Creo con todos los audífonos que son como AirPods super. Los buds. Ah, no sabía. No me alcanza para. Pero busca en Google por dentro a ver si encontramos la demostración. No sé, la primera. Aquí trabaja, ¿no? La primera es función. Hoy día está ayer, ¿verdad? Sí. No, hoy día es claro. No, hoy día. Los Sí, viernes. Hoy día está ayer, por los lunes son taller. No, él lo cambió, él dijo No, que... los viernes siempre era taller y él cambió hacia el lunes para que viniéramos los lunes. ¿Era así? ¿Sí? ¿Cuándo pasaron todas esas cosas que yo nunca Está hablando, weón. La distribución, ahí está la distribución. Le decía, No sé, este caballero pasa clase a las 2, el lunes. entonces es A más Fuera, weón, sí, B. eso iba a decir, pero sí estaba confundido. Tú, Juro que al revés. Entonces tendríamos que Me enfermé. integrar esto. Amanecí hecho mierda. Mal. Sí. Se me hizo. Tendría que- No, soy Bajamonte. No soy como tú. fue en pareja, po.
Ah, también eso, pues aparte de decir No eso. te creo, eso ya es mentira. Eso ya es mentira. Me mandó una crisis. Traté de imitar tu broma. Tiene que ser como ficción. Lo peor es que la Cami hace así, sí. No, no se lo voy a mentir. Al lado, sí. Bien, bien. O sea, aparte de que me dijeron que fue ejercicios que vimos en clase y que estuvo fácil, me dices que fue de dos. O sea, no sé si estuvo fácil. Por ahí dijeron que estaba No, ¿El fácil. control? Pero lo Antes de dejó que hacer llegara todo. dijeron El que control. el certamen. El certamen El certamen. de esto, de método, no estuvo fácil. Había El un tercero, igual. pero. Me dijo, el lo hicimos en primero- clase, nos sacaba, daba Primero 48. sobre todas las personas, 948. 9:48. Ya, sí, pues la 1 y 2 de la 1 están. La No, segunda- era obvio. Seguramente. La tercera me la ¿La salté. segunda cuánto te dio? La Sí, tercera pues, era el cuarto y la cuarta era que si el x cuadrado Era era la 0 media. era independiente, eso lo habíamos visto como 4 veces. El tercero dijeron que era promedio, sumar los También valores. independiente, eso. De la, Pero sí, de- había que sumar la columna. Eso lo vimos Y si mucho no veces. cuatro. Yo le puse otra buena que ver. Y el tercero, para que lo iba a Tenemos que leer. dividirlo en la. O sea, si varía que los de 25 años. El tercero no contesté y me quedé pegado mucho rato en eso. Era Así la como, media, ah, no era la frecuencia. Era el promedio. El promedio, nada la media. El promedio de veces que los Ah, sí, tipos de pues, ya, pues, 25 pero- años hacen Ay, lo dividiste en ejercicio. 4. Sí. No sé, me caí una de las dos, no sé si se No, 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 Dos- según 240 y era. algo, Yo lo 240. dividí en el total de la marginal, claro. ¿Cuánto te dio? 2.42. No, olvídame, yo Ah, no ya. tengo No, esa- es que en esa me. La segunda era. No, la tercera me mató. Yo literalmente hice la tabla completa. ¿Leo? no, No, la tercera espere, de. estoy en proceso. Literalmente hice ¿Sabemos la primera entonces? Ah, no, una hora. sí. A ver, silencio. Camila. Entonces, ¿cierto? Entonces veamos, porque es importante entonces que hagamos esta ejercitación para que ustedes renueven todos sus conceptos de integración. Entonces tenemos el uniforme acomodado. ¿Cuál es la función densidad del uniforme? La integral. Exacto, una partido por menos A por indicativo, ¿cierto? El intervalo acomodado. ¿Sí? ¿Cómo calculo la esperanza de X? Nuestra definición es la integral desde menos infinito hasta infinito de X por 1 partido por B menos A por la indicatriz entre A y B por dx. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay entre menos infinito y A? ¿Cuánto vale entre menos infinito y A de esta función? 0. ¿Y cuánto vale la función después de B? Desde Cero. hasta infinito. 0. Nuevamente 0. Así que por lo tanto esta integral, ¿no es cierto?, que tenía estos límites de integración, ahora queda reducida entonces a A y B, ¿cierto? De X partido por B menos A por B. Ya no ponemos la función indicativa porque ya sabemos que esa función indicativa en ese rango, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1. Así que nos quedó eso. Como el 1 partido por B menos A no depende de X, sale por el integral. Así que 1 partido por B menos A por integral entonces entre A y B de X por D. Y acá entonces usamos esta, que cuando tengo X elevado a N, eso es X a la N más 1 partido por N más 1. Por lo tanto nos queda X cuadrado, exacto. Yo te quería X cuadrado partido por 2 veces B menos A. Y eso tengo que evaluarlo entre A y B. Entonces cuando evalúo en B me queda B cuadrado menos, cuando evalúo en A me queda A cuadrado partido por 2 veces B menos A. Pero arriba tengo una suma por su diferencia, por lo tanto lo que me queda es B menos A por B más A, todo eso partido por 2 veces B menos A. B menos A se cancela y me queda entonces B más A partido por 2. Que era lo que esperábamos, ¿cierto? Claro, Primero pero- está en la mitad del intervalo. La mitad del intervalo, ¿sí? Ahí tengo entonces una parte. Ya tengo la primera parte entonces que es esto, ¿no? Ahora quiero calcular la varianza de X. Pero para poder calcular la varianza de X necesito el segundo
Momento. Entonces calculemos el segundo momento. Calcúlenmelo ustedes, siguiendo la misma camino, ¿no es cierto?, que hicimos para el caso del primer momento. Acá en lugar de x pongo x cuadrado por 1 partido por b menos a por la indicatriz de a y b de x por x. Entonces, ¿cuánto les da a ustedes? Estoy perdiendo en términos de materia. Estoy perdiendo en términos de materia porque no sé para las fórmulas del primer momento, el segundo momento. Carriel y Nicolini. Castro, Getich. No vino. No están. Ninguno de los dos. No. Alegría, Bravo. Castro, Cortés. Carrasco, Campos. Zavala, Rodríguez. Chavala. Tu regresión. Gracias. Berríos, Mardones. Hasta Barrios. Barrios, Mardones. Un 95 o un 50. No, 45, 50. Ah, ya 95. ¿Sí? ¿Nos equivocamos ahí? Ya, vamos entonces calculando eso. ¿Cómo calculamos la esperanza de x al cuadrado? En el segundo momento. No la da la forma. No, esa la sacamos con la calculadora. La calculadora es. Nosotros sacamos Sí, claro. la- Sí, lo sacamos mal. Deberíamos la sacamos. yo como los 5. ¿Y cómo calculamos? Una división. Nos dio la recurrencia, no nos dio ni el año ni la vecindad. Sí. Ya, concentrémonos. Calculen entonces cuánto sería el valor del segundo momento. Viendo las mismas cosas que hicimos para el caso del primer momento. La integral ya no va a ir entre menos y infinito, sino que va a ir desde qué valor hasta qué valor. Ya está bien. Ya está bien. Entonces sacamos el 1 partido por menos a y nos queda la integral de x cuadrado. ¿Y cuánto vale la integral de x cuadrado? X cubo y evaluado entonces en A y B. Entonces, ¿cuál se va? Claro, esto es lo que Si no necesitas, me la pides. Y recuerden que b cubo menos a cubo es divisible por b menos a.
Entonces, ¿cuánto nos queda esto? A ver. Esto sería entonces la integral entre A y B de x cuadrado partido por b menos a por b. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El 1 partido por b menos a sale fuera. Y lo que nos queda entonces es x cuadrado por dx. Y x cuadrado por dx es x cubo. Y eso hay que evaluarlo entre a y I. Por lo tanto nos quedó b cubo menos a cubo partido por 3 veces b menos a. Pero b cubo menos a cubo es divisible por b menos a. Así que eso nos quedaría entonces b menos a por b cuadrado más a b más a cuadrado pues partido por 3 veces b menos a. Y los b No menos se a ve nada. cancelan, y por lo tanto nos queda simplemente b cuadrado más a b más a cuadrado todo eso partido por. Eso es lo que nos queda, ¿sí? ¿Bien? Muy bien. Entonces tenemos la media de x y su segundo momento. ¿Sí? Entonces para calcular la varianza de x, entonces lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacer acá. La varianza de x entonces es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Entonces el segundo momento nos dio b cuadrado más ab más a cuadrado partido por 3 menos, y el primer momento al cuadrado nos dio b más a menos, es decir, sería b cuadrado más 2ab más a cuadrado todo eso partido por 4. ¿Sí? Haciendo la suma fraccionaria nos quedaría entonces abajo un 12. Y acá nos queda 4b cuadrado, le resto 3b cuadrado, me queda un b cuadrado. 4ab, le resto 6ab, me queda menos 2ab. 4 a cuadrado, le resto 3 a cuadrado, me queda un a cuadrado. Así que por lo tanto lo que nos queda es b menos a al cuadrado partido por, que es precisamente entonces lo que tenemos entonces como variables. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Veamos cómo nos va con la segunda. Cuando el eje ahora entonces es. No, pero prefiero borrar. Cuando el eje ahora es exponencial, ¿no? ¿Sí? Queremos ver entonces cuánto vale eso cuando el x es exponencial. Entonces acá lo que vamos a cambiar es que esta x, ¿no es cierto?, ahora es exponencial. Para nuestro lambda, y ahora esta función f de x ya no es esta, sino que es lambda por e elevado a menos lambda x por la cicatriz de 0 infinito de x con lambda un número posible. ¿Sí? Y hay que hacer entonces exactamente lo mismo. Para calcular la esperanza, multiplicamos x por esta función ahora y realizamos entonces el proceso de integración. Y ahí entonces tenemos que ocupar esta representación, ¿no? Que la integral de e elevado a x es e elevado a x partido por a. ¿Sí? A ver si acaso les resulta a ustedes y ahí ya llevamos a cabo entonces el cálculo del primer momento. ¿Ah? Bueno. No sé.
cambios. Este que está acá entonces cambia por esta función, que sería lambda por e elevado a menos lambda x por la indicatriz que es el infinito de x por x. ¿Sí? Este de x recuerden que es porque variable estamos integrando, significa que todo aquello que no tenga x sale fuera entonces como una constante. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente, ¿qué pasa antes de 0? ¿Cuánto vale la función antes de 0? 0. Por lo tanto, entonces esta integral que va desde menos infinito a infinito se reduce entonces a desde 0 hasta infinito. Va a quedar nos va a quedar entonces la siguiente expresión, x por lambda por e elevado a menos lambda x, ya nos volvemos a la función indicatriz y esto va entre 0 de infinito. Pregunta. ¿Está bien? Cam, Muy bien, ¿por qué sabemos y aquí que vamos a agregar entonces una B tercera cosa, menos a al cuadrado y no a menos b al cuadrado? que es uno de los métodos de integración más comunes. ¿Ya? Yo tengo la integral de f por g' por dx, ambos dependen de x, pero tengo la función f y la derivada de otra función, entonces son lo mismo que f de x por g de x menos la integral, ¿no es cierto?, de g de x por f' de x. Ese entonces se llama el método por partes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es precisamente llevar a cabo entonces ese paso. ¿Por qué razón? Porque esta integral que está acá se puede escribir de esta forma. Llamada de B. No menor, ¿sí? Llamada de B. Eso sería entonces nuestra función. Acá. Entonces transformé esta expresión que está acá como una función, que en este caso es x, multiplicada por la derivada de otra función. Cuando uno deriva esa función nos da precisamente lambda por e elevado a menos lambda x. Y ahora entonces aplicamos el método por partes. ¿Cuánto queda eso? Bueno, de acuerdo con lo que tenemos, esta es nuestra función f y esa es nuestra función g. Significaría f por g, que sería entonces menos x por e elevado a menos lambda x, y hay que evaluar entonces entre 0 y infinito. Y le resto la integral entre 0 y infinito, y ahora entonces dejo esa función libre y derivo esta. Entonces me quedaría menos e elevado a menos lambda x por x menos de. ¿Y cuánto es la derivada de x con respecto a x? La derivada de ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? 1. 1. Entonces quedaría entonces que esto es lo mismo que... Bueno, evaluamos acá. Cuando x tiende a infinito, eso que está ahí se va a Infinito. Menos infinito. y eso se va a 0. 0. Pero este que está acá, ¿no es cierto?, se va más rápidamente a 0 que el a x. Entonces Se llama el 0. teorema del límite, el teorema del óptimo, ¿no? Sí, sí. Tú puedes calcular ese límite y observar que esa cosa se va a 0 más rápido. Y cuando vale 0, 0. nos queda 0 por 1. Entonces eso es 0. Así que también es 0. Así que todo esto que está acá se hace 0. Esto por el teorema del óptimo, ¿no? Hay un límite que tiende a ¿Ya? 0. El teorema del óptimo. Entonces queda Si ahí. no da aplicarle. Así que nos quedó exclusivamente esta integral, y esta integral es s menos y s menos y a más. Así que nos queda la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos lambda x por dx, porque la derivada de x con respecto a x vale 1. ¿Y cuánto es e a la menos lambda de x por dx? Y ahí vemos entonces la parte 2, que dice que es igual entonces a ella misma dividido por Lambda. menos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso lo evaluamos entonces entre 0 e infinito. Cuando evaluamos el infinito, esto es e elevado a un número infinitamente grande pero negativo. ¿Cuánto es un número
está elevado a un número infinitamente grande pero negativo. Menos infinito. No. Ah, no, perdón. Cero, se va a cero rápidamente, ¿no es cierto? Se va a cero. Y cuando lo evaluamos en cero, ¿cuánto nos da? Cero. Cuando lo evaluamos en No, cero, ¿cuánto nos se da? define indefine porque abajo. No, perdón, No, la X. cambiamos la X. Uno. Uno partido por lambda. Entonces quedaría menos 1 partido por lambda, ¿no es cierto? Menos 1 Uno partido por Como tengo que lambda. restar Pensé que- la evaluación en el infinito y la evaluación en cero, me queda entonces 0 Estoy escribiendo muy chiquitito. menos 1 partido por lambda y eso es 1 partido por Lambda. y es entonces lo que nos dice entonces la primera parte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para ver la segunda parte hay que cambiar esa x por x al cuadrado. Y hay que hacer entonces nuevamente el método por ¿sí? Nos vamos a juntar entonces las 20 para las 9. Ya. ¿Qué piensas?